Invitado, abogado David Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues fenomenal. Y después de escucharte, pues estoy un poquito mejor, pero me ha preocupado. Vamos, es que no preocupo yo, preocupa el gobierno, David. Es que ojalá pudiera Sí, contar correcto. noticias positivas, pero por más que intento buscar noticias positivas para contar a nuestra audiencia, es que no las encuentro, te lo digo en serio. O sea, no hay noticias positivas en España Bueno, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Lo digo así, claro. No hay noticias positivas. Dicho lo cual, desde luego no las sí, hay. Yo te escuchaba hace un minuto con que vayamos buscando abrigo, sí. porque ya lo último que nos faltaba era el asunto del Sáhara, ¿no? No se puede hacer tan mal en tan poco rato. Es decir, hasta China nos ha tirado las Sí, orejas. O sí. sea, imagínate, qué horror. Lo voy a comentar contigo, pero antes de comentar la cuestión del Sáhara, David, quiero hablar de esas ayudas que el gobierno ha ofrecido a los transportistas, 500 millones de euros, que ya avisan, como decíamos. Las ayudas son una miseria y solo llegarán a los grandes. Los impuestos no se bajan, David. No se bajan impuestos, otra promesa incumplida más de Pedro Sánchez. Bueno, lo que está claro es que todos nos damos cuenta de que el precio disparatado de la gasolina, si nos afecta a nosotros como consumidores, pues cuanto más a aquellos que hacen del transporte, etcétera, etcétera, hacen su medio de trabajo, ¿no? Lógicamente, llenar el depósito de un camión es hoy por hoy casi bueno, una utopía, ¿no? Entonces, bueno, diciendo esto, vamos a analizar esos 500 millones que parece que va a poner encima de la mesa el Ejecutivo. Eso es hambre para mañana. No iba a decir pan para hoy porque ni siquiera es pan para hoy. Sería hambre para mañana, puesto que no es una ayuda directa a los autónomos. Hay que recordar que España es un país eminentemente autónomo, es decir, aquí nosotros, los españoles de a pie, sujetamos la economía del país principalmente en dos pilares fundamentales, que es la pequeña y mediana empresa y los autónomos. Esto que hemos repetido durante muchísimos años como un mantra, lejos de corregirse, pues ha ido a más. Es decir, los españoles seguimos siendo autónomos, seguimos montando pequeña y mediana empresa, pues porque no nos queda más remedio. ¿Qué significa esto? Que esa ayuda que va a venir del gobierno a los transportistas se va a perder en el camino. ¿Por qué? Porque eso es como una tirita para una herida gigante. No nos vale. A la herida gigante hay que darla a puntos y si es necesario tendrá que pasar por cirugía. Lo que no puede ocurrir es que pongamos en la tirita para que siga saliendo sangre, en este caso, de la economía de los transportistas. Entonces, bueno, al margen de esto, decir que yo creo que no va a ayudar mucho ese tipo de ayudas. Yo creo que es una ayuda para desbloquear la situación, única y exclusivamente. No sé si lo conseguirá, yo creo que no, pero desde luego ayuda muy poquito al pequeño autónomo que con su camión hace transportes diarios y que ve a su familia un rato a la semana, porque el resto de la semana, día y noche, se encuentra pues, circulando por las carreteras españolas y por las carreteras internacionales para que nosotros tengamos leches, yogures, coches, en fin, para que la economía siga funcionando. De hecho, fíjate si son importantes que han paralizado el abastecimiento de muchos de los productos de primera necesidad que deben de llegar a los supermercados. Entonces, creo que es un sector que necesita de ese tipo de ayuda más en este momento, ¿no? Conclusión, creo que el gobierno debería bajar los impuestos a los hidrocarburos, pero no solo por una cuestión de ayudar al sector del transporte, que también, sino por ayudarnos a todos los españoles, porque yo, por ejemplo, para ir a Pedro Bernardo, un fin de semana, de Madrid a Pedro Bernardo hay 2 horas de viaje, hora 3 cuartos, pues finalmente tienes que gastarte 60 euros en un depósito de gasolina cuando antes lo hacías prácticamente por 30 y pocos. Conclusión, afecta a todos. Yo me uno a la reivindicación de los camioneros, no me uno, por supuesto, a esos piquetes agresivos que hemos visto en los últimos días contra compañeros. Hay que manifestarse, pero hay que manifestarse de forma coordinada, o sea, ordenada y coherente, como hemos visto ayer aquí en Madrid con el tema del medio rural. Y por lo tanto, bueno, pues yo me uno un poco a la reivindicación que hacen los camioneros, pero desde luego no me gusta nada la ayudita esta, que es casi limosna, que le están dando a los camioneros para decir, bueno, os damos esto, a ver si os calláis y os ponéis a trabajar.
Ahora sí se me escucha. David, vamos a hablar del Sáhara, como tú antes comentabas, y es que Sánchez visitará el miércoles Ceuta y Melilla tras negarse Marruecos a renunciar a ellas. Aquí hay dos cuestiones. Una, la cuestión del Sáhara, y dos, la cuestión de defender sin ambigüedades, que no lo está haciendo el gobierno, la españolidad de Ceuta y Melilla. Es decir, que esto sí que es una barbaridad, que no sea capaz de defender la españolidad de Ceuta y de Melilla. Primero comentaba la cuestión del Sáhara, como lo has visto, aparte desde un punto de vista jurídico, que ha sido todo mal, como tú decías, todo mal. O sea, las formas, el momento, todo mal, todo mal, todo mal. O sea, es imposible hacerlo peor. Y luego el tema de Ceuta y Melilla. Pues mira, hasta ahora todos los gobiernos que hemos tenido se han puesto de perfil con el asunto del Sáhara, ¿no? Prácticamente todos. Unos han sido más categóricos que otros, pero prácticamente todos se han puesto de perfil. Lo que ningún gobierno había hecho hasta ahora era claudicar. Eso es lo que ningún gobierno había hecho hasta ahora y lo ha hecho Pedro Sánchez. Ha claudicado con una reivindicación histórica del pueblo saharaui, de que los hemos dejado más solos todavía. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos enfadado a nuestro principal proveedor, que es Argelia, de gas natural, cosa que no nos, en este momento creo que no nos beneficia absolutamente nada. O sea, en materia de política exterior, un cero, un cero rotundo a lo que ha hecho el presidente Sánchez y desde luego otro cero a la política diplomática, ¿no? Porque es muy vergonzoso ver lo que ha publicado hoy un periódico marroquí donde, bueno, pues simula un toro herido, que simula a Sánchez, como digamos que ha claudicado el toro, le hemos herido, ¿no? Yo creo que los españoles tenemos que ser muy conscientes de qué posición tenemos que ser muy conscientes de qué posición histórica tiene el Sáhara con respecto a España, es decir, eso también tenemos que tenerlo muy claro. Creo que eso lo tiene que tener muy claro un presidente del gobierno y que, por lo tanto, no puede ni debe, y que aparte que no era el momento, no sé a qué viene nada, porque no entiendo nada de lo que ha hecho en política exterior en este asunto Pedro Sánchez, porque ni era el momento, ni era prácticamente, vamos, ni la situación se daba, ni había que hacer nada, ni nadie se lo estaba pidiendo, nadie le pedía que hiciera nada parecido, simplemente tenía que haber hecho lo que han hecho sus antecesores, ponerse de perfil, y si hubiera tenido un poquito más de coraje, no solo ponerse de perfil, sino enfrentarse a la situación y decirle al gobierno de Marruecos que el Sáhara, en este caso, tiene todo el derecho del mundo a hacer la reivindicación que hace desde mi punto de vista y que los españoles debemos de apoyar, porque es una deuda histórica que tenemos con el Sáhara. Fíjate, es importante que lo decía yo antes, que hasta China le ha tirado las orejas al señor Sánchez y le ha dicho, pero usted qué dice, qué está haciendo. O sea, hasta la propia China se ha metido en esta historia y bueno, yo creo que es una pasada de frenada que vamos a pagar caro. Yo creo que las consecuencias de esta Pedro Sanchada, por llamarlo de alguna forma, nos van a pasar factura. Eres muy generoso, David. Hablaste de política exterior. España realmente, lo que viene siendo política exterior, no tenemos. O sea, hablar de política exterior en España es hablar de un hombre de paja. Es algo que prácticamente no existe. Sí. Es algo, no sé, algo raro, ¿no? ¿Sí? Es un poco raro. Y mira, tú decías antes que analizáramos por dos partes, sí, en materia también de política exterior y de política de defensa nacional, ojo, que es el tema de Ceuta y Melilla, ¿no? Sí. Durante, bueno, muchos años, el gobierno marroquí ha reclamado un territorio, que es Ceuta y Melilla, que no es suyo. Esto hay que explicarlo, es decir, no es suyo, nunca lo fue. Entonces, no puede reivindicar aquello que no ha sido suyo nunca. Y el gobierno debe de mantener esa postura. Es territorio nacional y los ceutíes y melillenses son ciudadanos españoles de primer orden. Por lo tanto, no debe de ser. Ya perdimos la batalla con que esos territorios no entrasen en la OTAN. Entonces, bueno, ya perdimos ahí una batalla. Lo que está claro es que Ceuta y Melilla nunca fueron de Marruecos y porque son anteriores a la creación del propio reino. Es que es el mundo del absurdo. Es decir, por el mero hecho de que tienen frontera, Marruecos se los quiere anexionar, lo reivindica. Oiga, pero usted váyase al carajo. ¿Cómo pretende reivindicar aquello que nunca ha sido suyo? Es decir, otra cosa distinta es Gibraltar, que efectivamente ha sido española durante muchísimos siglos y nosotros debemos y tenemos el derecho y la obligación de reivindicarlo.
pero ellos no. Entonces, tendremos un problema serio si empezamos a abrir ese melón, y empezamos a perder fuerza mucho más de la que ya hemos perdido a nivel internacional. Esto no es una cuestión de ver quién puede más, sino de defender lo que es nuestro. Es decir, oiga, mire, esto es una cuestión que es española y que nunca ha sido marroquí, por lo tanto usted no tiene ningún tipo de derecho sobre ello, ¿no? Bueno, veremos más en estos capítulos. A mí me duele mucho porque entiendo que la unidad indivisible del Estado debe de ser una defensa de todo gobierno, y aquí estamos viendo pues que, bueno, porque a Pedro Sánchez esto le da igual y va de progre por la vida, pero ha habido otros progres antes que él en los gobiernos que no se han metido hasta el cuello como se ha metido él en negociaciones con el gobierno marroquí. Yo he escuchado en alguna tertulia esta mañana, digo, bueno, es que ha vuelto la embajadora marroquí. Digo, bueno, mire, o sea, como si vuelve, en fin, si vuelve el perico de los palotes. Es decir, no, a mí eso no es una cuestión que me agrade, ¿no? Entonces, es verdad que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y que debe de velar por los intereses de los españoles, pero desde luego aquí no ha velado por los intereses de los españoles, por muchos intereses comunes que tenga España con el gobierno de Marruecos. David, bueno, no, David Gómez, te iba a despedir, no, pero quiero que me comentes rápidamente las palabras de Isabel Díaz Ayuso de la entrevista que le hizo Eduardo Indes esta mañana. Dice Ayuso, ¿dije Ayuso o Esperanza? Ya no sé ni lo que dije. Bueno, creo que el sanchismo la puede liar cuando tenga que abandonar el poder. Palabras textuales de Ayuso a Eduardo Inda. Y antes comentaba David que claro, que lo que estamos viendo en España realmente es un asalto constante a la separación de poderes, y tú como abogado me lo podrás decir mucho mejor que yo. Es un asalto constantemente al Consejo del Poder Judicial, como decía, la separación de poderes, al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, y la verdad es que mete miedo, menos mal que estamos en la Unión Europea. Mira, yo, al margen de lo que haya dicho hoy la presidenta, es una valoración subjetiva que yo sé por qué lo dice. Lo viene a decir porque Pedro Sánchez es absolutamente impredecible. De repente te dice que sí, como que de repente te firma la autonomía del Sáhara, ¿no? Es decir, Sí, sí. vaya usted a saber. Con lo cual, nunca sabes por dónde te va a salir. Ahora, dicho esto, en cuanto a la separación de poderes, creo que la base fundamental de una democracia es la separación de los poderes. Es decir, el poder político tiene que estar destinado a las cuestiones políticas, el poder político lo compone el legislativo y el ejecutivo, que tienen funciones absolutamente distintas, y el poder judicial tiene que ir por su parte y a su ritmo, sin ningún tipo de interferencia de ninguna clase. Hasta ahora, desgraciadamente, vemos cómo los jueces, magistrados y fiscales son moneda de cambio en las negociaciones políticas. Esto no se puede permitir ni se debe permitir, pero esto es una responsabilidad de todos los políticos. Es decir, no podemos permitir que el Ejecutivo interfiera en el Legislativo, pero muchísimo menos interfiera en el Poder Judicial. Creo que una vez que se pierde el control del Poder Judicial por parte del propio Poder Judicial, nos estamos metiendo en un terreno muy peligroso. Entonces, yo creo y considero que todos los políticos, sin excepción, deben de hacer un ejercicio de sanidad democrática, de que efectivamente los poderes sean absolutamente diferenciados y que tengan criterio propio, que es lo que en buena fe marca la democracia. David Gómez, abogado, amigo, un placer como siempre. Nos vemos en Peste Digital. Un fuerte abrazo. Un abrazo.